Supercrack Estrella presenta las antiguas leyendas de dioses reptiles viniendo del agua. Dice que en el sótano de su castillo en Alsacia-Lorraine hay una apertura al mundo subterráneo. Note la zona Lorraine, hogar para los linajes reptiles claves remontándose a muchos siglos como delineé antes. En este castillo en los sótanos que tiene un inmenso túnel, hay un ascensor que baja varios kilómetros, para terminar en un camino de un día y medio hacia una ciudad. De estas ciudades sacan a muchas personas para los sacrificios rituales, nadie sabe cómo puede ser la vía en estas ciudades bajo tierra. El amo del castillo tiene un nombre en clave para la élite Illuminati, al que llaman el Marqués de Libeaux. La leyenda de este castillo lo dice todo. El castillo de Fleckenstein y la leyenda del varón en el infierno. Ya vemos que el infierno es la leyenda de este castillo, de donde curiosamente se dice que dentro del castillo, en sus sótanos hay la entrada al inframundo. El castillo de Fleckenstein es un castillo en la comuna de Lembach, en el departamento de Bas-Rhin en Francia, en la Alsacia del norte. Daniel Speckling, un destacado arquitecto nacido en 1536 en Estrasburgo, cuya reputación nació de la construcción de varias fortificaciones, vio en esta piedra centinela el castillo ideal, elevándose hasta el cielo, imperturbable ante las invasiones enemigas. Su origen se remonta a principios del siglo XII, cuando se construyó en el año 1165. Su planta tiene forma de barco con un total de 52 metros construidos sobre una enorme roca de arenisca de 90 metros de largo con una altura de 30 metros y una anchura de 8 metros en la parte superior. Allí se han excavado pasillos y escaleras. Un ingenioso sistema de recolección del agua de lluvia alimentaba una cisterna permitiendo que el agua y otras cargas se movieran a los pisos superiores. El propietario en aquellos momentos era Gottfried Fleckenstein, que formaba parte de la comitiva del emperador Federico Barbarroja. Fue nombrado así debido al apellido de la familia Fleckenstein, propietarios del lugar hasta la muerte del último varón heredero en 1720, cuando pasó a la familia Bitstum de Hersberg. La familia tenía un señorío que consistía en 4 pequeños territorios en el departamento de Bas-Rhin. En 1807, la propiedad pasó a manos de J.L. Apfel y en 1812 al general Arty, barón de Pierrebourg, el término francés para Fleckenstein, ciudad de piedra. En 1919 pasó a ser propiedad del Estado francés. La roca y el castillo han sido modificados y modernizados varias veces. Del castillo romanesco permanecen los escalones de roca, las habitaciones trogloditas y la cisterna. La parte inferior de la torre data del siglo XIII o del siglo Schiff, el resto del castillo data del siglo XV y Spi. La puerta interior del corte inferior tiene una inscripción desvanecida con el año 1407 o 1427. La puerta exterior tiene inscrito el año 1429 o 1428. La torre está decorada con un escudo de Friedrich von Fleckenstein, fallecido en 1559, y los de su segunda esposa, Catherine von Kronberg, casada en 1537. El castillo fue modernizado entre 1541 y 1570, y fue compartido por las dos ramas de la familia Fleckenstein. Algunos documentos del siglo XVI describen el castillo y existe una copia en acuarela del año 1562 que muestra su apariencia en ese periodo. El castillo fue destruido en 1689 por el general Ezechiel Dumas, conde de Melac. Fue restaurado en 1870, 1908 y nuevamente en 1958. El castillo de Fleckenstein pertenece a la lista de monumentos históricos nacionales del Ministerio de Cultura de Francia desde 1898. El castillo, también llamado como el Nido del Águila, sigue siendo invencible hasta 1689, cuando los ejércitos de Luis XIV lo destruyeron durante la Guerra de 9 años. El contorno de sus paredes, las torres barbacanas, la escalera, las cisternas y las salas excavadas en la roca son todos elementos arquitectónicos clasificados como monumentos históricos. Esta fortaleza, plaza fuerte de la familia noble más rica de la Baja Alsacia, afortunadamente se salvó del olvido a través de una copia de un tapiz, 1562, que facilitó su reconstrucción. Sobre él circulan muchas leyendas, pero hay una en particular que llama la atención, la del viaje al centro de la Tierra emprendida por el barón Gottfried en compañía de Satanás. La leyenda del varón en el infierno, al que llaman en clave el Marqués de Libeaux. Un ser inmortal. Hace casi 1000 años, el primer señor de Fleckenstein, Gottfried, ordenó que se excavara un pozo con el fin de proteger el lugar contra el viento y las mareas. Después de semanas de trabajo, habían excavado más de 100 pies de profundidad, sin haber podido encontrar agua. Una noche apareció un hombre pidiendo hablar con el dueño del castillo.
Contra 10 coronas y buena voluntad, el señor tendrá el agua, dijo con tal seguridad que impresionó al caballero. Aunque el hombre parecía bastante extraño, Godfried aceptó la oferta que se le hizo, y el extraño hombrecillo comenzó a trabajar. Lo vieron descender al pozo seco y pronto comenzaron a resonar el pico golpeando la roca. Cuando, por la tarde, salió del agujero, Godfried estaba esperando con ansiedad. ¿Y? Él preguntó con impaciencia. No te muevas, señor, respondió el hombre con tanta calma como nerviosismo mostraba el caballero. Al día siguiente, el hombre se metió en la cesta que colgaba de una cuerda por encima del agujero y se introdujo de nuevo. Los hombres que controlaban la rueda con la cuerda midieron casi 200 pies. Nunca antes habían excavado un pozo tan profundo. Llegó el tercer día y se volvió a repetir la misma operación. Cuando llegó la noche, él anunció, al igual que el día anterior, que su trabajo no se había completado. Así sucedió lo mismo a la mañana siguiente. Del agujero excavado al pie de la enorme roca de Fleckenstein, resonaba el pico durante todo el día sin ninguna pausa y, para asombro de todos, el hombre no parecía cansarse, ni parar para beber o comer, y la cuerda ya descendía 300 yardas. Cuando el sol comenzó a ponerse, el pico se detuvo de repente. Una voz profunda resonó, pidiendo la canasta para subir. Godfried y sus hombres corrieron a subir al extranjero. ¿Se ha terminado?, preguntó este último. Ven conmigo, señor, te entiendo, respondió el hombre con más calma que nunca. Godfried, el primero de los varones de Fleckenstein, se metió en la canasta y mandó que los bajaran. La rueda comenzó a crujir bajo el paso de la carga, mientras que los dos hombres iban desaparecieron en las profundidades del agujero. 200 pies de cuerda fueron descendiendo lentamente, cuando Godfried sintió un extraño calor procedente del fondo del agujero. ¿Qué pasa?, exclamó. No pasa nada, o muy poco, señor, nada o más bien todo. El final del encuentro del agua puede tener algún arreglo, respondió el hombre en un tono lleno de misterio. El caballero vio de pronto los dos ojos terriblemente oscuros mirándolo fijamente. El cesto continuaba bajando, y el calor que subía desde el fondo del agujero se hacía cada vez más intenso. Tu alma, Godfried, y obtendrás toda el agua de las profundidades de la tierra, exclamó el desconocido con voz de ultratumba. El señor de Fleckenstein se volvió para mirarlo. El hombre que permanecía de pie junto a él en la cesta no era tal, le habían crecido cuernos en la frente, sus ojos eran de fuego y una satánica sonrisa desfiguraba su cara. Satanás. Asustado, Godfried se santiguó 3 veces, a lo que hacía muecas horribles Satanás, porque era él de hecho, que, con su astucia, había conducido al abuelo de Fleckenstein a las profundidades de la tierra. El caballero entonces comenzó a rezar el Padre Nuestro y mientras rezaba su oración, golpeó con su hombro vigorosamente a su terrible compañero de cesta. Su caída pareció durar 1000 años, acompañada de una risa desagradable que nunca se borró de la memoria de Godfried Fleckenstein. Luego, tras reunir toda su fuerza, el caballero llamó a su pueblo con más energía que Roland sopló su cuerno en Roncesvalles para que le remontaran lo antes posible. Y sin dudar él mismo subía por la cuerda hacia sus servidores, que asustados por los gritos que escucharon, habían dado el poder a sus brazos para subir a su maestro. Cuando Godfried vio la luz del día, el sol cayó detrás de las montañas. Una vez más se santiguó y ordenó a todos que se pusieran de rodillas para invocar el nombre de Dios. Sin que nadie comprendiera, hicieron lo mismo, y una oración piadosa ascendió al cielo. En ese mismo momento, un ruido ensordecedor se escuchó en el fondo del pozo, y el agua de repente llegó a ras de los bordes del agujero. De este modo se perforó el pozo del castillo de Fleckenstein, que, según dicen, con más de 100 de metros de profundidad, su primer señor obtuvo el agua tras invocar el nombre de Dios. No obstante, Godfried siempre pensó que el diablo quedó encerrado en las profundidades de la roca, burlándose de él. Bueno amigos de Supercrack Estrellas, si el video te gustó pulgar arriba. Un saludo de este canal amigo.